Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana e internacional, con Andrés Leonardo Briceño. Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo Paradigmas. Este es el episodio número 18 y es Andrés Leonardo Briceño quien les habla. Se habrán dado cuenta de que precisamente la nueva intro del programa no dice más Andrés de la Chiesa. Y esto se debe a una decisión netamente personal. El apellido Chiesa era el apellido de mi abuela. Y yo decidí adoptarlo. ¿Por qué? Bueno, en ese momento, por una cuestión estética, porque sonaba bien. Y ya después terminé de aceptarlo, de hacerlo mío, allá por febrero de 2014, durante las manifestaciones, como una forma de proteger a mi familia, que se encontraba toda en Venezuela, especialmente a mis padres. Hoy en día, pensando en el hecho de que voy a ser padre y que me siento orgulloso de los míos, vuelvo a los orígenes, tomando el segundo nombre de mi papá y uno de mis dos apellidos. Dicho eso, resuelta la duda, vamos con el programa. El día de hoy, y por sabia recomendación de un amigo muy cercano, me gustaría compartir un rato con ustedes para traer un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, de fuerza, pero también de responsabilidad y disciplina, que creo yo, o mejor dicho, estoy seguro, son el fundamento de la esperanza. La esperanza no es una cosa superficial. La esperanza no existe por sí misma como si fuera un ente antropomórfico. Hacen falta dos elementos muy bien definidos para que la esperanza no solo tenga sentido, sino que se convierta en realidad. En primer lugar, el esperanzado, ¿no? el que lleva dentro de sí el sueño de algo mejor, de construir cosas mejores, de mejorarse a sí mismo. Y en segundo lugar, la proactividad, el dinamismo. Lo dije ya, la disciplina que sobre ese deseo realiza acciones concretas para convertirlas en cosa nueva. Si personajes de nuestra historia como Teresa de la Parra, Cecilio Acosta, Briceño Iragorri hubieran sido única y exclusivamente unos esperanzados, unos soñadores, sin voluntad de hacer, no contaríamos hoy con la materialidad fantástica de obras como Ifigenia, como Memorias de Mama Blanca, ni con el testimonio vivo de otras formas de ser político en Venezuela, formas mejores, más elevadas. Y ese testimonio también quedó grabado en la obra escrita. Tenemos el caso de Adriani, por ejemplo. Tenemos el caso de la caridad cristiana de Briceño Iragorri, que lo llevó a ser un diplomático extraordinario y un político a carta cabal. Quizás no como le gusta a los politiqueros de hoy en día, que dirían lo mismo de Uslar Pietri, que dirían lo mismo de Manuel Egaña, de Ugarte Pelayo, pero definitivamente como debería gustarnos a quienes pensamos trabajar y hacer algo. Hacer algo, chicos, para la Venezuela de mañana. Y en vidas como estas, con las luces y las sombras que hayan podido tener, hubo una constante que fue la laboriosidad. Y ser laborioso no solo significa ser aplicado, no solo significa tener ganas de echar pa'lante, como dirían en mi familia, significa también ser resiliente. Hace 2 programas también mencioné este adjetivo, resiliencia, capacidad para resistir, para soportar el cambio, para adaptarnos, para ser flexibles y fuertes ante las circunstancias. Y Venezuela es una forja como la que usan los herreros para darle forma al metal, ¿saben? Eso mismo. Hace falta ser resilientes para soportar el fuego de una tiranía, para soportar las brasas de la corrupción, la delincuencia, la necesidad y para soportar la candela de la indiferencia y de la mediocridad. Pero si logramos atravesar todo esto, sin dejar de actuar, de pensar, de producir por y para el engrandecimiento de nuestro país, vamos a salir templados como una espada, listos para el combate. Teresa de la Parra, aún con su extraordinario talento narrativo y a pesar de haber nacido en cuna de oro, tuvo que enfrentar la censura.
Su novela Ifigenia fue considerada casi inmediatamente una obra incendiaria. Y lo fue. Para la mentalidad de la época, sin duda lo fue. Y en algunos aspectos, lo sigue siendo. Y ni hablar de la censura posterior en sus cartas, en sus diarios. Toda esa obra fue mutilada, no editada, mutilada, pero había en ella un conocimiento claro de su vocación y de su destino. No solo el de escritora, sino el de retratista de una época. Eso sí es difícil, chico. Muy difícil. Entender y dibujar y proyectar todo un tiempo con sus costumbres, sus maneras, sus vicios, sus virtudes y sus modos. Eso requiere un trabajo de sociología y de psicología muy profundo. No solo saber escribir. Es difícil ser el retratista de una época. Y mencionamos también a Briceño Iragorri, a Cecilia Costa. Podríamos agregar a tantos más. Arturo Uslar, Parra León, Parra Pérez, Simón Rodríguez, Andrés Bello. Imagínense ustedes si todas estas figuras hubieran decidido permanecer en la triste fila de los esperanzados estáticos, que es lo mismo que el anonimato, los que no hacen nada, los que solamente piensan o solamente hablan y no dejan nada. Nuestra historia sería como un gran abismo, una inmensidad sin fondo y sin forma. Y si teniendo una cronología y unos acontecimientos y una continuidad ya nos cuesta tanto entendernos a nosotros mismos, ¿en dónde estaríamos hoy si no tuviéramos la esperanza y de la mano de ella la resiliencia que vive y que palpita y que emana de la obra de estos grandes hombres y mujeres? Este es un capítulo especialmente dedicado a una generación que para muchos es todavía invisible. Estoy hablando de un grupo de jóvenes de entre 16 y 22 años, quizás más, algunos más, que desde lo más profundo del alma venezolana están empezando a surgir como una fuerza intelectual y política que tiene no mucho, sino todo para ofrecerle a nuestro país. Chamos que llevan años leyendo, formándose y escribiendo artículos de historia, sociología, etnografía, opinión, con un potencial narrativo, un grado de sentido común y una habilidad para convertirse en fuerza creadora que ni ellos mismos conocen. Y esa es la gran tragedia. Algunos de ellos tienen canales de YouTube, como es el caso de ciertos redactores de la Nueva Enciclopedia, otros tienen boletines, ahí escriben, no como yo cuando tenía su edad, con mi lirismo rancio que quería evocar la cuadratura del círculo, sino con una pluma precisa, al punto. ¿Que le falta mejorar los barroquismos en la escritura? Sí. Que hay detalles de redacción y de edición en muchos de sus escritos también, pero mira qué talentosos que son esos muchachos. Ustedes se adentran en estos escritos y van notando no solo la formación, la construcción de estas inteligencias, que me parece una cosa preciosa. Es como ver florecer después de un largo invierno, sino que también se encuentran con una bibliografía extensísima. Muchas veces van a ver producciones escritas que tienen detrás de sí 20 libros, 30 libros citados perfectamente como si fuera una tesis. Y esto no es un requerimiento escolar ni universitario, no, es vocación. Y es sumamente importante, porque les estoy hablando de una generación de jóvenes que muchas veces, por no subordinarse al cuento de los 40 años de gloriosa democracia, por no mostrarse obedientes a la idea de que solo el chavismo ha sido malo para Venezuela y no la consecuencia lógica de un Estado que ya venía fallando y que ya venía viciado y ya se había corrompido hasta los huesos, y por no ser dóciles, los acusan todos los días de gomecistas, de perejimenistas y hasta de nazis. Porque eso es lo que genera el miedo. El miedo de los mediocres, mejor dicho. Genera que busquemos atacar a lo que sabemos que va a ser mejor que nosotros y que va a exponer nuestra mediocridad. Y lamentablemente Venezuela tiene intelectuales, lo digo entre comillas, que no es que rozan la mediocridad, es que se la encuentran en el camino, le tiran un beso, siguen de largo y no la vuelven a ver. Comediantes que se creen historiadores, historiadores que se creen propagandistas, propagandistas que se creen sus propias mentiras. Y tenemos gente así dando clases en la Universidad Central de Venezuela y dando clases en la Universidad de los Andes y dando clases incluso en universidades fuera del país. Tenemos gente así en las academias, sobre todo en la de historia, donde yo sé que no me quieren. Aunque habrá alguno que otro, por lo que he escuchado, que a pesar de las diferencias
de perspectiva, tiene respeto por el trabajo que hacemos acá. Porque ciertamente las academias cuentan con gente extraordinaria, gente talentosísima, pero también con mercenarios de la historia, que utilizan su influencia, su posición y sus contactos para mantener un status quo. El del intelectual que aparece en medios, dice 2 o 3 cosas, se hace conocer, se consagra, pero que no suma nada al país, porque el país está entre la larga fila de sus ambiciones y de sus intereses, justo por debajo de su ego y de su soberbia. Entonces muchos de estos chamos pasan bastante tiempo en redes sociales, particularmente en Twitter. Y no, como dicen quienes pretenden desacreditarlos para trolear a los representantes, a los avatares de la democracia venezolana. No, pasan horas en una herramienta de Twitter, o de X, mejor dicho, ya no es Twitter, llamada Espacios, que no es otra cosa que un conversatorio. Y ahí se quedan horas y horas debatiendo y discutiendo sobre temas de interés nacional. Hablan de política, de religión, de administración del Estado, de historia, de filosofía. Y salen de allí más formados y más listos para una tarea que, reitero, quizá todavía no han sido capaces ni de aceptar ni de ver, que es la gran y digna tarea de ser los pensadores, los ideólogos, los líderes del mañana. Muchos de estos chamos se han dedicado ya por varios años a la recuperación, digitalización y curación de nuestro archivo nacional. Mantienen bibliotecas enteras en Telegram o en otros medios. Han conseguido libros que la historia oficial no quiere que tú leas. Tú, José, tú, María, tú, Fabiola, tú, Juan, Alejandro. Libros que la historia oficial negó y sigue negando al conjunto de la venezolanidad, porque es preferible mantener a la gente ignorante frente a sus dilemas, frente a su realidad y frente a los retos del presente y del futuro. Porque para la historia oficial muchas veces ha sido mejor el reduccionismo de un libro de historia de Venezuela, nuevamente entre comillas, reciclado, masticado y aceptado por el Estado o por las academias, que procurarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes el acceso a las obras originales, a la materia prima. Yo no quiero que me cuenten sobre Medina, quiero saber qué dijo Medina. Quiero saber qué dijo Uslar, qué dijo Rómulo, quiero saber qué dijo Ugarte Pelayo, qué dijeron los militares de ese momento sobre la caída de Medina. Y con eso, con la película completa, vamos construyendo la historia de Venezuela, no la antihistoria, como llegó a decir en su momento el gran José Ignacio Cabrujas. Y estos chamos están consiguiendo estos libros, armando estas extraordinarias bibliotecas digitales, y ya hay por ahí, con el patrocinio de esta organización que me precede, que es La Palabra Compartida, proyectos de impresión de estas obras. Reediciones para que los venezolanos puedan volver a tocar, a palpar su historia, puedan tener entre las manos lo que Pedro Manuel Arcaya tenía para decir del gomecismo, y no solo lo que dijo Rufino Blanco Fombona, que fue un genio, Fombona, un genio, igual que Arcaya. Pueden leer a quienes fueron detractores, a quienes fueron periferia, a quienes aún siendo protagonistas quedaron sepultados por la doctrina de los vencedores, para que, vuelvo y repito, construyamos todos juntos la historia de este país. El venezolano no conoce su historia y es difícil que la conozca, aún accediendo al frágil material que le proveen los colegios y las universidades. Bueno, acá hay grandes ideas y grandes proyectos. Y muchos de los que me escuchan, bueno, en realidad no sé si muchos, algunos de los que me escuchan van a pensar que el trabajo que nosotros venimos realizando y queremos realizar es revisionismo histórico. No. Contar la historia tal y como fue y poner los hechos enfrente de la venezolanidad con sus actores, dejando en claro, exponiendo vicios y virtudes, luces y sombras, eso no es revisionismo, eso es historia. Basta de querer masticarle y de querer pasar por una licuadora ideológica, seas del color que seas, los hechos que dieron forma y sentido a este país. ¿Y por qué mencionaba yo a Cecilio Acosta, a Mario Briceño Iragorri, a Simón Rodríguez, a Adriani? Porque ya en vida tuvieron problemas muy graves para que la gente los escuchara. Los reconocían, los admiraban, pero no los escuchaban. Y sin embargo no dejaron de hacer lo que sabían hacer y aquello para lo cual estaban llamados. Persiguieron su vocación y murieron en su vocación. Adriani, muy literalmente,
lo digo con pesar. Pero ¿cuántas veces no habrá sentido auténtica frustración el gran maestro Rodríguez? ¿Cuánta desilusión no podemos encontrar en las páginas de Uslar si nos ponemos a leer ensayos tan sentidos, tan dolorosos, como Repensar la educación o La prédica del país ideal? Lamentablemente, la Venezuela cívica y didáctica de Andrés Bello continúa en sus escritos. El progreso material, social, cultural, la altura intelectual como producto de la educación, de la que hablaban Fermín Toro o Aristides Rojas, sigue viviendo en el papel. Esto es claramente problemático. Es problemático para nosotros, pero considerando que estamos en la ruina moral, en la ruina, hay que ser agradecidos con esta escritura que vive y que aún transforma los corazones de tantos venezolanos. Y sí, quizás los últimos pensamientos de Alberto Adriani en su habitación del Hotel Majestic fueron de tristeza ante la obra no concretada. Quizás los años de nostalgia como producto del exilio en Mario Briceño Iragorri tuvieron mucho de impotencia y de desolación, pero ellos siguen acá, en la palma de nuestras manos, frente a la pantalla, gracias a los nuevos medios digitales y en el alma de todo un pueblo, y especialmente de toda una generación que los lee con entusiasmo y con dedicación. Este ensayo del que les hablaba recién, La prédica del país ideal de Arturo Uslar Pietri, es un ensayo triste, porque habla de cómo en todos los tiempos, en todos los distintos momentos de nuestra historia española y republicana, ha existido siempre un grupo como de profetas, predicando un país posible frente a la barbarie de los politiqueros, de quienes solo se interesan por el poder, por un legado que no es superador, que no tiene por horizonte la grandeza de Venezuela. ¿Y qué es Venezuela sino aquello que le dejamos a nuestros hijos? Es un ensayo triste, sí, pero no es pesimista. Uslar Pietri hasta el final de su vida predicó un país ideal. Y tuvo la oportunidad, como muchos otros antes que él, de tratar de ejecutarlo, de ponerlo en marcha como político. Funcionó, no como él esperaba, no como quisiéramos nosotros. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. A veces, una nación tiene que vivir grandes traumas, grandes y dolorosos procesos de transformación para llevar adelante por fin la enorme tarea de grandeza y desarrollo a la que está llamada todo grupo humano. De nuestra dolorosa guerra de independencia salieron grandes cosas, grandes cosas. De la guerra federal, por nefasta y fratricida que fuera también, ha sido la comodidad la que nos ha llevado nuevamente a la mediocridad, porque son los tiempos difíciles los que forjan a los grandes hombres. E incluso en tiempos fáciles, de vacas gordas, yo recomiendo que se viva con criterio, de carencia y con la mente alerta, porque Venezuela se emborrachó de petróleo y ese fue su fin. Esa historia, ese país fingido, fue el fin de una Venezuela. Ahora debe venir otra. ¿Y por qué digo todo esto? Porque muchos de estos muchachos, de los que vengo hablando en lo que va de programa, con 16, 17, 18, 19, 20 años, ya se sienten frustrados, ya se sienten cansados, desilusionados, porque no ven el propósito, porque no ven la luz al final del túnel. Y créanme, yo estoy metido en esto del interés por la política desde los 16 años y son más las veces que me he frustrado con Venezuela, como si se tratara de una persona a la cual se puede ignorar o de una relación tóxica, que las que he luchado activamente por ella. Son jóvenes, pero yo no he venido acá a decirles, teniendo apenas 10 o 15 años más que ustedes, que es ridículo que se frustren a tan temprana edad, porque lo cierto es que van a vivir frustrados toda su vida, van a vivir desilusionados toda su vida, porque mediocres, corruptos, ladrones, ha habido, hay y habrá siempre. Yo no les voy a mentir, no les voy a caer a coba. No vine a decirles que si siguen escribiendo y publican y salen en medios y se convierten en gente de bien, en puestos de poder, van a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y tampoco les vine a decir que si las cambian, la cosa no puede darse vuelta otra vez. Ha pasado antes, pero sí quiero enfatizar lo siguiente. Hay que aprender a ser un exiliado. Y no me refiero a la diáspora, sino al exilio interno, a una especie de exilio trascendental, como el que tuvieron que vivir Uslar, Briceño Iragorri, el maestro Rodríguez. La generación posible es una generación que está llamada a la excelencia, a la resiliencia,
a la paciencia, porque quiéranlo o no, siempre serán ermitaños, siempre serán exiliados espirituales. ¿Por qué? Porque la lucha contra la barbarie es permanente. ¿Por qué? Porque la lucha contra el mal es permanente, al menos hasta que llegue el fin de los tiempos. Pero hay que ser constantes y sobre todo saber que el trabajo que se hace no es por la fama, ni por la fortuna, ni por el renombre, ni por el legado. Es por algo mucho más grande que nosotros. Sigan creando, sigan escribiendo, sigan formándose, sigan organizándose, porque quizás no serán ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Pero el país va a salir adelante. El país va a transformarse en aquello que Dios siempre quiso para Venezuela. Sigan tocando los corazones y las mentes de todas las personas que tengan cerca. Empiecen con sus familiares y con sus amigos. Lleven consigo la verdad. Primero la verdad de la fe, aunque no tengan fe, y luego la verdad de la historia, por la cual van a tener que luchar y sufrir mucho. Tengan especial cuidado con los egos. Tengan cuidado con el deseo de hacer las cosas para ustedes mismos, bajo la premisa de que es por el bien del país. Ojo, únanse en los proyectos. No sean 20 islas haciendo lo mismo, ni 20 islas haciendo cosas distintas. Únanse. Ahora quisiera leerles un párrafo de un artículo escrito por uno de estos chamos de los que les he venido hablando hasta ahora. Creo firmemente que la historia les va a dar su lugar, pero también que sus nombres no son lo importante. Y por eso no los menciono. Lo importante es el mensaje. Este ensayo se llama Alberto Adriani o el positivismo. Cito. No se equivocó Adriani sobre la gran solución que creó en la mayoría de los venezolanos el espejismo de la riqueza petrolera. Hay dos determinaciones clave en su pensamiento sobre el petróleo. Primero, que es una actividad precaria, perecedera. Segundo, que es una actividad extranjera. La Venezuela de Alberto Adriani cubre una dimensión histórica en la que coexisten los extractores de la economía agropecuaria más tradicional con el advenimiento del petróleo en su doble condición, a saber, como una poderosa actividad productiva y como una fuente insuperable de ingresos rentísticos. Adriani, como padre fundador de la economía política venezolana, fue el primero en nuestra historia en predicar un conjunto de ideas tan nobles sobre cómo estructurar correctamente a Venezuela. Pero muy lamentablemente hemos fracasado en la tarea de echar los cimientos que le dan cuerpo, rostro y alma a una nación. Vuelvo y repito, este es el escrito de una persona sumamente joven. Y yo quiero que noten varias cosas: la riqueza léxica, la buena conjugación, el buen uso de los tiempos verbales y la profundidad del análisis. ¿Que hay uno que otro detalle en la redacción? Bueno, eso realmente no importa, el mensaje está ahí. Pero imagínense esto sostenido en el tiempo y lo que puede llegar a producir en 5, 10 o 20 años. Como este boletín, cuyo nombre no digo porque contiene el nombre de su autor, hay otros igual de buenos, con gran potencial, como lo son Folleto Andino, El Lancero. Pero mi mayor recomendación, esto es un defecto mío, sería elevar la musicalidad en la escritura. Leo esto y lo veo. Sé que está ahí. Para sentir la música de las palabras y para hacer melodías con ellas, hay que tener un talento innato que está presente en esta generación posible. Uno escucha o no las melodías que subyacen, que viven, que palpitan en cada oración, en cada párrafo, en cada uso que le damos al lenguaje, porque el ensayo bien puede ser poesía. Mariano Picón Salas fue ante todo un poeta. Mario Briceño Iragorri fue ante todo un poeta. Andrés Bello fue un poeta. Es decir bien, pero más que eso, seguir diciendo. La desilusión ante una Venezuela que parece que responde, pero después no, que activa, pero que después no, va a estar siempre. La tristeza ante los periodos infecundos, improductivos, va a estar siempre. El triunfo de los mediocres va a estar siempre. Esa no es razón para bajar los brazos. Hay que seguir adelante, produciendo, investigando, escribiendo, sacando documentales, accionando, organizándonos, movilizándonos, haciendo ciudadanía, influyendo positivamente en los venezolanos porque hay una conciencia clara de una tarea más grande que la vida misma. Entonces les pido que oren,
que oren para que puedan tener el discernimiento de la enorme labor que Dios ha puesto frente a ustedes, que es la labor de hacer algo con su talento, que sea bueno, que sea noble, que sea caritativo para el bienestar de todos. Yo voy a orar por ustedes. No se rindan. No se rindan. No permitan que las superficialidades de la vida, las preocupaciones, las situaciones circunstanciales los desvíen de su tarea. No lo permitan. El mundo entero está experimentando una batalla entre el bien y el mal, entre la mediocridad y el talento, entre el trabajo y el ocio permanente, entre la virtud y el vicio. Busquen fuerza en Dios, confíen en su voluntad y pónganse a trabajar, que apenas estamos empezando. Dios me los bendiga, los quiero mucho y nos vemos la próxima.